Feliz sábado para todos y feliz Navidad. Qué linda combinación, ¿verdad? Y realmente los felicito porque después de comer tanto pan dulce están acá. Me asombra. Bueno, y tal vez a algunos se habrá acostado un poco más tarde, algunos no aguantamos hasta las 12 y nos fuimos a dormir antes, y acá estamos, ¿no? Y los que aguantaron hasta las 12 y un poco más, felicitaciones porque están acá en la iglesia, madrugaron y están acá, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Quiero también aprovechar este momentito para recordar que a la tarde tenemos un programa bautismal muy especial, a las 7 de la tarde, el bautisterio ahí se está completando. No se está bautizando el hermano Carlos, que ustedes lo ven ahí, sino que está arreglando el asunto, pero esta tarde hay un programa muy lindo y qué oportuno tener un programa bautismal en Navidad. También tenemos a la tarde, pero no vayan a ese porque ustedes vienen a esta iglesia, en Libertador Norte también tenemos un programa bautismal con algunos jóvenes. Bueno, queridos hermanos, hoy es una fecha muy especial, ¿verdad? Y no podemos dejar de hablar acerca del acontecimiento que hemos estado recordando anoche y hoy particularmente. Todos sabemos que la Navidad no es una fecha como está planteada, ¿verdad? No es la fecha realmente en la que nació Jesús, eso es evidente, todos conocemos, pero me gusta una cita de la hermana White que dice lo siguiente, me pareció muy interesante. Ella escribió en la Review and Herald, allí en 1889, lo siguiente: aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento, porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños se concentren en esas cosas que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosle que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos respondan con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios. Interesante esa cita, ¿verdad? Entonces creo que es un acontecimiento, es una fecha en la cual tenemos que aprovechar los cristianos para hablar de Jesús y para darle un nuevo significado o para resignificar la Navidad, porque sabemos que en el mundo la Navidad tiene otro símbolo, otro significado, y se utilizan otros símbolos fuera de Jesús. Y en relación a eso, quiero mencionarles que un tal Theodor Geisel, un escritor de ficción, allí por 1957, creó un personaje muy conocido. Ese personaje tenía una particularidad, era muy gruñón, muy mala onda, tenía un carácter bastante fuerte y justamente el personaje de ficción que escribió Theodor Geisel odiaba la Navidad. ¿Se imaginan de quién estoy hablando? ¿Quién es ese personaje famoso que odiaba la Navidad y que no solamente la odiaba, sino que la robaba? Claro, ahí todos los chicos saben. De paso, ahora un paréntesis, los chicos ahí que están escuchando muy bien atentamente, ahí en su hojita, mientras yo voy hablando, yo quiero que ustedes marquen en su hojita, hagan tal vez un triangulito que va a simbolizar un arbolito de Navidad, y cada vez que yo diga la palabra Navidad, ustedes hagan un triangulito, y al final del sermón, cuando salgamos, quiero ver cuántas veces dije, entonces quiero ver cuántos triangulitos dibujaron. ¿Está bien? Así que tienen que estar atentos a ver cuántas veces digo la palabra Navidad. ¿Están preparados los chicos? Navidad. Ahí, tienen que dibujar un triangulito, el triangulito número 1. Entonces, este personaje de ficción, llamado el Grinch, que justamente significa gruñón, tenía esa misión, robar o arruinar la Navidad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente en el mundo, de alguna manera, se ha robado el verdadero significado de la Navidad. Y el tema de esta mañana va a apuntar a eso, a resignificar y a devolverle el sentido a este acontecimiento tan importante que todos nosotros recordamos. Vuelvo a insistir, no es la fecha lo importante, porque la fecha sabemos que no es esta, pero sí podremos aprovechar estas instancias para recordar el nacimiento de Jesús, un acontecimiento trascendental. De hecho, el nacimiento de Cristo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Seamos creyentes o no,
la historia de la humanidad se mide en antes o después de Cristo. Así que es importante el nacimiento de Jesús. Entonces no podemos dejar a un lado. Y tal vez incluso otros también tienen el espíritu del Grinch, y algunos cristianos adventistas también entran en discusiones en relación a que la Navidad es pagana, que no hay que celebrarla, hay un sinfín de cosas que terminan desplazando también este acontecimiento del medio, y Jesús queda en un segundo plano, quedando en primer lugar aquel que gana un debate, ¿no? Entonces creo que es importante recordar y resignificar este acontecimiento que nos reúne incluso en esta mañana, y que de la misma manera la historia de la humanidad chocó con Jesús, de alguna manera la historia de Jesús y el nacimiento de Jesús chocó con tu vida. Por eso estás acá. Jesús alguna vez también apareció y nació en tu corazón, y por eso estamos reunidos en esta mañana. No solamente Jesús chocó con la historia de la humanidad, no solamente apareció en el mundo, sino que apareció en tu mundo. Y tenemos que agradecerle por eso, porque ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiera aparecido en nuestro mundo? ¿Qué sería de tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaría yo si Jesús alguna vez a mis 15 años no hubiera tocado mi corazón? No sé qué estaría haciendo. Obviamente ni sería pastor ni demás. Entonces, la historia de la Navidad es una historia que relata una familia en apuros. De hecho, ese es el título del sermón de esta mañana. Ustedes habrán visto las placas. Porque la Navidad se trata de una historia de una familia en apuros, ¿o no? Están en apuros. Están en problemas. La historia de la Navidad es una historia que comienza mal. Es más, si analizamos, incluso la historia de la Navidad podría haber comenzado con un divorcio o con una separación. Porque María, al quedar embarazada, ¿qué pasó con José? Se estaba yendo. Claro, para favorecerla a ella, porque si no le iba a caer sobre ella la ley mosaica, por adulterio merecía apedreamiento. Entonces, para salvarla de alguna manera, José trató de escaparse, y si el ángel no hubiera intervenido, la historia de la Navidad de esta familia en apuro hubiera comenzado ya con una separación, y Jesús hubiera nacido en un hogar de alguna manera disfuncional, con una mamá soltera o con un padre lejano, no sabemos. Hoy tenemos cientos de historias de familias de esa manera, ensambladas así, y Jesús hubiera nacido en un entorno de esa forma, ¿no? Esta es una historia de una familia en apuro que comienza mal, porque es una mujer embarazada que tiene que hacer cientos de kilómetros arriba de un animal con dolores de parto. Y yo la tengo a mi esposa ahí embarazada, el cual creo que en cualquier momento se nos viene. Estamos ahí en el periodo final. No es María, aclaro, pero Dai está allí a 2 o 3 semanas. Y la vez pasada, cuando vinimos del congreso que tuvimos de la Asociación Argentina Central en Córdoba, ya el viaje en auto, aire acondicionado, cómodo, ya le generó alguna molestia. Así que no quiero ni imaginar las molestias que habrá tenido María con una panzota así grande arriba de un animal, caminando en el medio del desierto con el traqueteo que eso significa. Así que es una historia de una familia en apuros, incómoda, sin comodidades, ¿no? Sin facilidades. La historia del nacimiento de Jesús es una historia que comienza mal, porque ya desde el vamos Jesús no tenía una sala, un quirófano reservado, no tenía un lugar donde posar. Así que es una historia que no tiene un final cómodo. Jesús no tenía un lugar asegurado. Ellos iban producto de la ambición del gobierno de Roma, en el cual estaba entrando en un periodo de crisis financiera, sus instituciones gubernamentales estaban también quebradas, había un contexto bastante complicado para el gobierno de Roma, y el emperador, con la ambición de tratar de recaudar, de tratar de alguna manera refortalecer el reino, que estaba teniendo distintos momentos difíciles en distintas partes del reino, queriendo tal vez consolidar su liderazgo, genera todo este sistema de censo, de declaración jurada. Creo que hasta el panorama es muy parecido al actual. Entonces, incomodando a toda la población, haciendo que todos viajen, gastaran del poco o nada de dinero que ellos tenían, justamente para hacer un censo y lograr captar a aquellos que podrían tributar a la propiedad, que podrían tributar a Roma, aquellos que podrían de alguna manera beneficiar al imperio. Entonces todos tenían que viajar, y allí, ¿no es cierto?, una familia en apuros, sin comodidades, sin dinero,
estaba yendo en camino. Entonces la historia del nacimiento de Jesús también comienza difícil porque no había un lugar donde él podría salir con una mamá con dolores de parto. Entonces esta historia nos marca también, de alguna forma, esta historia de la Navidad, que muchas veces la encontramos romántica, mágica, que de paso a mí me encanta la Navidad, yo disfruto muchísimo y le quiero transmitir eso a mi hija, y ella también disfruta muchísimo con sus 3 años, le encanta ver las luces del arbolito. Ayer a la tarde salimos a repartir algunos productos aquí en la villa con ella. Quiero ayudarle a que la Navidad también sea un momento solidario y que los chicos aprendan que este es un momento importante en la historia, y de la misma manera que Jesús entregó su vida, entregó las glorias del cielo, también nosotros podemos entregar un poquito del amor de Dios a los demás. Y de esa manera la Navidad relata en la forma mágica y romántica como la vemos, realmente en realidad vemos a la luz de la Biblia que está relatando los claros sufrimientos y ausencias que el Mesías tendría por el resto de su vida. La historia del nacimiento de Jesús de alguna manera marca un poco lo que iría a vivir para siempre, porque Jesús nace en una cama prestada y muere en una tumba prestada. Entonces las ausencias de Jesús siempre estuvieron marcadas por la ausencia, por la falta de comodidades, por la falta de confort. Y es más, incluso la vida de Jesús estuvo marcada, como en el pesebre, por la simpleza. Porque cuando hablamos del pesebre no podemos hablar de una cabanita de paja cómoda con animales y luces de velas tan bonitas. Hablamos de una cueva marcada y tallada en la roca, húmeda, pestilente. Y donde lo más probable que en la alforja o en el heno donde Jesús estaba descansando como bebé, los propios animales que estaban allí también a la vez estaban masticando la misma cama en la cual estaba recostado. Así que el nacimiento de Jesús también estaría marcando de alguna manera todas las dificultades, las ausencias y las pocas cosas que el Maestro Jesús tendría, ¿no? La vida de Cristo, ustedes saben muy bien, jamás estuvo marcada por la majestuosidad y la riqueza. La vida de Cristo estuvo marcada siempre por la simpleza. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia y es fantástico, porque desde que Israel iba transitando en el desierto, el Señor se apareció en una simple nube para cubrirlos. Desde que Dios llamó a Moisés, el Señor se manifestó en una zarza, en un arbusto, en un árbol típico del desierto, muy simple. Y allí se manifestó el Señor. Y de la misma manera Jesús nace en un pesebre muy simple, muy rústico. De alguna forma siempre el Señor se mostró ante la humanidad con simplezas, ¿no? Con simplezas. Entonces, ¿por qué es importante recordar este acontecimiento? Porque, por ejemplo, ustedes noten que en Mateo capítulo 2, allí en el Evangelio nos relata en el versículo 1 que nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente unos magos, ¿no? Unos magos. Sabemos que estos magos eran hombres sabios, eran hombres rectos, eran hombres educados, importantes, y que conocían las profecías de la Biblia. Conocían. Eran hombres paganos, eran hombres que no conocían al verdadero Dios, no eran judíos, pero que tenían alto conocimiento de las profecías bíblicas. Es curioso porque los primeros que se dieron cuenta de la aparición del Mesías en el mundo no fueron los propios judíos que se jactaban de conocer todas las Escrituras. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos puede pasar lo mismo. Tal vez nos jactamos que conocemos las Escrituras, pero cuando el Señor se quiere manifestar muchas veces en nuestra vida o en la iglesia, hacemos oído sordo y no nos beneficiamos de ello. Entonces, estos hombres conocían las Escrituras y cuanto más nosotros como pueblo de Dios también deberíamos conocer muy bien las Escrituras. Y no puedo dejar de mencionar que la aparición de Jesús en la tierra va anclada directamente a su segunda aparición. Por eso es tan importante celebrar la Navidad y me apena ver tantos adventistas en las redes batallando en contra de este acontecimiento tan importante más allá de la fecha. Porque si somos adventistas y creemos en la segunda venida de Cristo, no podemos dejar de creer en su primera venida, en su nacimiento. Y no lo digo yo,
Lo dice Hebreos 9:28. Dice ahí Hebreos 9:28. Pueden buscar en sus Biblias, muy conocido este texto. Hebreos 9:28. Un texto que lo tengo marcado hace tiempo porque me parece clave. Este es el texto adventista por excelencia. Así también fue Cristo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que es evidente que su primera aparición está directamente relacionada con su segunda, que es la que esperamos nosotros. Entonces creo que deberíamos tener la actitud de los sabios de Oriente, que conocían las profecías, que estaban interesados en las profecías bíblicas mesiánicas y lograron descubrir al Salvador. Cuanto más nosotros que corremos con privilegios donde ya el Salvador ya vino, cuanto más nosotros somos llamados a conocer también las profecías bíblicas que anuncian ahora su segunda aparición. Así que la Navidad de alguna manera también es un acontecimiento del cual podemos celebrar su segunda aparición. Nos tiene que cargar de esperanza porque Jesús no solamente vino como un bebé frágil allí en el pasado, sino que aparecerá ahora sin relación con el pecado. Me encanta porque lo mismo que lo que les pasó a los profetas relata 1 de Pedro 1:10. 1 de Pedro 1:10. Aclara algo también importante en relación a lo que venimos hablando. 1 de Pedro 1:10 y 12 dice así. Ahí lo pueden encontrar en sus Biblias. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué dice que hicieron esos profetas? Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Es decir, hubo un esfuerzo cognitivo, hubo un esfuerzo emocional, hubo un esfuerzo intelectual para encontrar lo que Dios venía planteando desde el Edén. ¿Y qué dice el versículo 11? Escudriñando qué persona y qué más. ¿Qué tiempo? Claro, las profecías bíblicas, el énfasis no está tanto en el tiempo, sino más bien en la persona a la cual anuncia ese tiempo. Entonces dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras detrás de ellos. A estos se les reveló que no por sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan ¿quiénes? Miran los ángeles. Entonces hasta acá vamos planteando dos escenarios que se unen, convergen en un punto. El nacimiento de Cristo allí en Belén y su segunda venida. La Navidad va anclada al concepto de la segunda venida, por lo que estamos viendo acá. Según Pedro, los profetas estuvieron estudiando, hicieron un esfuerzo cognitivo, emocional, intelectual, de todo tipo, para encontrar realmente cómo las profecías bíblicas anunciadas de antemano en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Bueno, ahora nosotros corremos con ventaja. Tenemos otras profecías también que nos anuncian la segunda venida. Pero la segunda venida de Cristo no se daría si Cristo no hubiera aparecido por primera vez. Y parece tan obvio, pero sin embargo hay tanta gente que se quiere robar la Navidad y el mundo también. Entonces van de la mano ambos conceptos. La pregunta es, los sabios de Oriente, ¿qué era lo que habían estudiado? ¿Qué encontraron? ¿Qué era lo que sabían? Bueno, por ejemplo, lo más probable era que hayan leído Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Bueno, Miqueas 5:2 nos dice que el Señor Jesús nacería ¿en dónde? En Belén. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será gobernador de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Así que lo más probable es que los sabios de Oriente, esos magos que habla allí Mateo, hayan leído Miqueas 5:2. Así que ya tenemos la localización, el GPS nos da allí el punto de nacimiento.
¿Qué más habrán sabido los sabios? Isaías 7:14, qué conocido el texto, el modo de nacimiento del Salvador, o el lugar, no tanto geográfico, sino el lugar fisiológico. ¿Y qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el mismo Señor les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y justamente ese nombre es repetido después de María por el ángel, Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que de alguna forma la Navidad se trata de eso. Dios queriendo estar ¿con quién? Con nosotros. La Navidad se trata de eso. Dios queriendo estar con nosotros. Y es muy loco porque en la Biblia, por lo menos te vas a encontrar que en el Edén, allá en el Génesis 3, 14 y 15, hay un conflicto, hay un problema, hay una crisis. La desobediencia del hombre. Y en esa crisis, en ese conflicto, Dios revela la llegada del Mesías. Ustedes conocen muy bien ese texto. En Isaías capítulo 7 hasta el 10 vemos otro conflicto. Israel entra en crisis también. En realidad el que entra en crisis es Judá. Y allí el rey Acab se encuentra con dos ejércitos. Un ejército contrario pero amigo es el ejército de Israel. Y después se encuentra con el ejército de los sirios que querían conquistar Jerusalén. No pueden conquistar Jerusalén. Y en el capítulo 7 nos relata ese conflicto, esa crisis que Judá se encuentra. Hay un conflicto inminente, se huele la muerte, se huele la amenaza. Y en ese conflicto inminente, donde hay guerra, donde se huele la muerte, donde hay amenaza a las puertas, el rey Acab se encuentra con esta profecía. Una virgen concebirá un niño. Es decir, en el medio de la crisis, en el medio del conflicto global, la intervención directa histórica de Jesús termina por resolver esa crisis. La pregunta que les hago, ¿estamos en crisis en el mundo? El año 2021 fue muy loco porque empezamos con restricciones, con burbujas, con el club acá, hacíamos protocolos, acá en la villa todos los clubes teníamos un protocolo y qué hacíamos y qué no hacíamos. Después el año fue avanzando y salimos a hacer las actividades normales, campamentos, pudimos hacer caminatas y agradecemos a Dios por un montón de cosas. Y ahora cerrando el año nos encontramos que de repente en el mundo vuelven las restricciones. Una nueva cepa, la cantidad de casos empezando a subir, la vacuna no sé si es eficiente o no, y el pase sanitario. Hoy, por ejemplo, en Buenos Aires, nuestras iglesias, más allá de que estemos a favor o en contra, están exigiendo ahora un pase sanitario para ingresar por el gobierno que lo está exigiendo. Y se viene para Entre Ríos. Entre Ríos se adhirió al mismo concepto. Entonces, de nuevo, entramos en crisis. Y no sabemos las que vendrán. Y después va a venir no sé qué cepa. Ahora estamos con la Omicron y después podemos pasar por todo el alfabeto griego. Sin duda estamos en crisis. Así que es evidente, queridos hermanos, que ante esta crisis, como en la Biblia lo plantea, que ante cada crisis, la intervención del Salvador era directa. Entonces, ante la crisis final de los tiempos, la intervención histórica del Salvador va a ser directa, y eso es su segunda venida. Pero estamos hablando de crisis globales, que de alguna manera nos enajenan, porque lo que pasa allá en China, lo que pasa en el norte del país, en el sur, por ahí, nos molesta, nos pone incómodos, pero también es importante hablar de las crisis personales. Porque tenemos crisis globales, tenemos crisis a nivel mundial, pero también hay crisis individuales. Las familias, muchas, tal vez las que están en este momento sentadas, están en crisis. O tal vez alguno esté sentado y esté en crisis. En crisis laboral, económica, financiera, de familia, de propósito. Muchos encuentran que la vida ya no tiene sentido. Crisis de todo tipo, color. Si nos ponemos a dar testimonios acá, tal vez todos tenemos algo que contar. Bueno, también ante la crisis, no solamente global, sino personal, individual tuya, la aparición del Salvador, histórica, directa en tu vida, puede marcar la diferencia. Y de eso se trata la Navidad, la aparición
histórica de Dios con nosotros y Dios con vos. No solamente para los otros, sino también Dios para vos. Jesús para vos. Para eso vino Cristo, para eso nació. En todo lugar donde he estado caminando estos días, creo que es inevitable que salga el tema de la Navidad. Y hubo un tema en común en todas las charlas que he tenido así en la calle, donde me encontraba la gente, y la mayoría llegaba a la conclusión en relación a estas fechas. Todos se asombraban, todos estábamos asombrados, porque yo también, en la actitud de Dios, en aparecer como lo más frágil que pueda existir en la creación. Porque Jesús podría haber venido directamente con 30 años. Podría haber aparecido, encarnarse, de repente aparecer misteriosamente por ahí y hacer su ministerio. Sin embargo, apareció como lo más frágil que puede existir en la creación. Y creo que los que son papás y mamás estarán de acuerdo conmigo que lo más frágil que uno tuvo en sus brazos, sin duda ha sido un bebé, ¿no? Un bebé es muy frágil, es muy sensible. Y a la vez, un bebé está en el medio de un entorno de peligro permanente, por el clima, por los virus, por un sinfín de cosas. Y Jesús nació y apareció como lo más frágil de la creación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús decidió aparecer como lo más frágil de la creación cuando el enemigo tranquilamente lo podría haber liquidado? Y sin duda Satanás hizo todo el esfuerzo para que ese niño muera, ¿verdad? Entonces, pensando, me encontré en la Biblia la paradoja de Dios, donde el creador del mundo, el dueño del universo, termina pidiendo una cama prestada y una tumba prestada, ¿no? Ya lo mencionamos. Pero también me da mucha curiosidad esa paradoja donde la Biblia te muestra que Jesús es el león de Judá, pero a la vez también un tierno cordero. Y es un mensaje clarísimo. Jesús nace como un niño indefenso, porque nos está dando un mensaje. Jesús está para aquel que es frágil y débil, y también para aquel que es fuerte y poderoso. El Señor Jesús apareció para todos. Y ahora también me quiero referir a las edades. Jesús apareció también para un bebé frágil, indefenso, recién nacido, como también para un joven adulto, como lo fue Jesús, y un mayor. Es decir, la vida de Cristo nos da un claro mensaje de que el Salvador está para todos. Jesús vino para todos, para toda condición social, para toda condición etaria. El Señor Jesús y la Navidad se trata de eso, Dios con nosotros, pero para todos. Cuando avanzás en la historia te encontrás en Lucas capítulo 2. Con algo más. De paso, cuando hablamos de este acontecimiento de la Navidad, tal vez no vas a escuchar nada nuevo, porque gracias a Dios podemos recordarlo todos los años. Pero en el capítulo 2 de Lucas, ustedes se van a encontrar justamente el hecho en sí del nacimiento. Acá vemos cuando el César convoca el censo con este objetivo de no solamente saber cuántos habitantes había, sino también por una cuestión tributaria. Quería generar en cada persona una especie de declaración jurada, etcétera, ya lo mencionamos. Entonces, te vas a encontrar que cuando en esta travesía de esta familia incómoda, en apuros, que va a Belén, casa de pan, ¿no? Betlehem, donde justamente el pan de vida estaría naciendo, nos encontramos con esta imagen o con esta frase tan dolorosa, ¿no? Tan dolorosa en esta historia. Dice que fueron a buscar lugar y ¿qué pasó? No encontraron. No había lugar para ellos en el mesón. El mesón es el lugar donde tradicionalmente en aquellos años los viajeros descansaban. Y tenías dos tipos de mesones. Uno tipo hotel, más cómodo, pero no solamente era para descansar, sino también para divertirse, emborracharse, comer.
En los mesones la gente se reunía, los hebreos se reunían, los judíos tenían a veces reuniones sociales, pero también era el lugar donde se criticaba el gobierno de turno, y Herodes generalmente también mandaba de vez en cuando algún que otro espía para escuchar a ver qué decían de él. Y después tenés los otros mesones, que era una especie de edificio cuadrado, donde justamente en la periferia estaban las habitaciones y en el medio había un patio donde se estacionaban los animales. Y un extranjero se dedicaba a servir a la familia que descansaba en ese lugar. Entonces literalmente te tenías que llevar la mudanza porque no había muchas cosas en esas habitaciones. Era simplemente techo y paredes para resguardarte del clima. Entonces por eso iban en convoy y tenían que llevarse literalmente la casa encima. Bueno, en ese lugar donde José y María estuvieron buscando de alguna manera dónde reposar y dónde nacer, porque María estaba con dolores de parto, nos encontramos con este cartel de indiferencia. No hay lugar para ellos en el mesón. Yo no puedo entender cómo esa gente viendo a una mujer embarazada no la atendieron. No hubo ni un símbolo de cortesía mínimo. Y hoy vemos que, no sé, vas al supermercado, vas a un estacionamiento y tenés el cartelito de la mujer embarazada con prioridad, ¿no? Estábamos en una fila hace un tiempo en un lugar esperando y nos encontramos con que todo el mundo la estaba viendo a mi esposa, tremenda panza, medio al último de la fila y todo el mundo indiferente. El cartel bien grande, prioridad embarazada, y la gente ahí indiferente. Así que la cosa no cambió. Entonces me acerco ahí a la cajera y le digo, che, mi esposa está ahí embarazada, y cuando la vio, no, que venga rápido. Así que estamos usando el privilegio ese. Tiene sus privilegios. Estacionás en algunos lugares donde nadie puede estacionar. No vale ponerse una almohada, no vale ponerse para simbolizar. Pero no hubo ni un símbolo en esta historia no vemos ni siquiera un acto de cortesía ante una mujer embarazada. La cosa no cambió, ¿verdad? Y termina en el lugar menos pensado, ¿no? Allí en el pesebre que ya sabemos. Ahora la pregunta es, y voy a decir algo que se dice siempre, no hay lugar en el mesón. Y hace 2000 años el Señor Jesús no encontraba un lugar donde nacer, y creo que hoy tampoco. Creo que hoy tampoco está encontrando un corazón donde aparecer. En muchos de nosotros, el lugar que le corresponde a Jesús lo hemos cubierto por ambiciones, ansiedades, preocupaciones, angustias, ofensas. Y en estos tiempos modernos donde tenemos pantallas, sonidos y cosas por todos lados, lo hemos ocupado por entretenimiento. Y Jesús también, 2000 años después, termina quedando fuera del mesón, que termina quedando fuera de la habitación. Entonces creo que justamente hoy deberíamos tratar de cambiar el cartel de no hay lugar por sí hay lugar. Ese cartel que dice está todo lleno, Señor, ya no hay espacio para vos. Tal vez hoy es el momento ideal para cambiar ese cartel y decirle al Señor, mirá, en realidad sí hay lugar para vos. Solamente que la habitación en la cual vos tendrías que habitar está lleno de desesperanza, de angustia, de ansiedades, de preocupaciones. Y claro, el Señor entiende que hay que pagar las cuentas, el Señor entiende que hay que cuidar la familia, el Señor entiende que los problemas familiares a veces no son de los mejores. El Señor entiende que tal vez las condiciones, no sé, de nuestro país no son las que quisiéramos y eso nos llena de ansiedad y un sinfín de cosas que tal vez estás viviendo, que terminan ocupando el lugar del Salvador. Entonces hoy yo quisiera invitarles a que nos transformemos en buenos hospedadores, porque aquellos muchachos no fueron buenos hospedadores, estaban centrados en sus cantos, en sus borracheras, en sus comilonas, en sus críticas, estaban envueltos en un montón de cosas y el Salvador afuera. ¿Ustedes qué hubieran hecho si sabían que Jesús, el Salvador del universo y el Creador mismo, el que creó todo lo que conocemos, el que fue tan creativo al crear y diseñar esos atardeceres maravillosos y esos paisajes inigualables, qué hubieras hecho si sabías que estaba ahí afuera? ¿Qué hubiera hecho esta gente si se hubiera dado cuenta que el diseñador de sus propias vidas estaba ahí afuera? Y le terminaron dando las migajas de un lugar horrendo y pestilente.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Porque le podemos echar la culpa a ellos. Pero ¿cómo estamos nosotros con esto? Entonces creo que es momento de ser buenos hospedadores, de empezar a darle lugar al Señor. Y para darle lugar tenemos que comenzar a tener, como los magos tuvieron, la actitud y el esfuerzo necesario para realmente indagar y estudiar las Escrituras, sus profecías. Las profecías mesiánicas se cumplieron, pero ahora tenemos las profecías que anuncian su regreso. Por supuesto que las profecías que anuncian su regreso, no vale aclarar, y parece algo tan obvio, pero para muchos no lo es. No sabemos cuándo. Las profecías que hablan de tiempo finalizaron, pero sí tenemos escenarios y acontecimientos importantes que van anunciando el regreso del Salvador. Alguna vez Jesús apareció como un bebé indefenso, pero ahora no va a suceder así. Porque ahora el Señor, la próxima vez que venga, no va a venir tampoco como un humilde carpintero, sino como un soberano legislador. Ahora el Señor Jesús no vendrá envuelto en pañales, sino que va a venir revestido de gloria. La próxima vez que Jesús venga no va a ser en un pesebre, sino en los cielos con poder y gran gloria, y con todos sus ángeles. La próxima vez que Jesús venga no lo van a ver algunos pocos, sino que todo ojo lo va a ver. La próxima vez que venga Jesús no estará limitado a una zona geográfica, sino que llenará toda la tierra. Pero también la próxima vez que Él venga, no todos lo esperarán. Entonces, queridos hermanos, ¿ustedes quiénes van a ser? Nosotros, como iglesia, ¿quiénes vamos a ser? ¿Los que los vamos a esperar? Bueno, este acontecimiento, este día puede ser el puntapié inicial para empezar a esperar a Jesús como iglesia, como familia y como se merece. Mientras tanto, tenemos que empezar a ser buenos hospedadores de Jesús en nuestra vida. Y donde hay desesperanza, donde hay angustia, desesperación, donde hay ansiedades, donde hay, mal carácter, donde hay un montón de cosas que cambiar, empecemos a hospedar a Jesús en ese lugar y quitemos a esos malos hospedadores que nos drenan la vida. Y démosle lugar al pan de vida, a Jesús, aquel que pronto volverá y que prometió rescatarnos y que prometió darte paz y gozo en este momento. Así que pregunto a la iglesia, ¿cuántos de los que están acá presentes quieren ser a partir de ahora unos buenos hospedadores del Maestro Jesús? ¿Cuántos? Amén. Yo también me propongo a hospedar a Jesús en mi vida y darle lugar. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque en estas fechas podemos analizar y recordar estos acontecimientos. Sabemos muy bien que cuando Cristo vino, el escenario era algo distinto, pero muy parecido al que tenemos ahora. Un escenario tal vez de crisis, de indiferencia, de frialdad, de religiosidad. Y te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para que no nos pase lo mismo que a aquellos que cuando Jesús vino no lo recibieron. Nosotros sí te queremos recibir. En esta mañana hemos tomado esa decisión. Y queremos también tener la actitud de los magos, de los sabios de Oriente que estudiaron e indagaron las profecías bíblicas y de esa manera conocieron en detalle la llegada del Mesías. Queremos hacer lo mismo, analizar, indagar, estudiar, motivarnos realmente a leer tu palabra para conocerte, pero también recibirte como te mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.